Si queréis, empezamos. No sé cómo tenéis otras videoclases, pero bueno, por lo que he estado hablando también con Orencio y con Ana, quería plantearos dos cosas. Una, que fuera un espacio en el que si tenéis alguna consulta, pregunta o algún comentario sobre el módulo, tanto de la parte más conceptual como de la parte más práctica, podáis expresarla y trataremos de solventarla conjuntamente o por lo menos de debatir sobre ella. Y luego, bueno, pues al hilo también un poco de los resultados electorales y de las implicaciones que tienen al final los programas electorales y cómo han recogido también las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, pues hacer también un par de comentarios relacionados con eso. Entonces, bueno, no sé si queréis, si tenéis alguna pregunta, me la trasladáis, y si no hay, pues pasamos al siguiente tema. ¿Vale? Fenomenal. Pues darle. A ver, yo quería comentar una cosa. Estoy emprendiendo un proyecto social que se llama Companies for Good y ahora estamos presentando a empresas la oportunidad de hacer una acción de cooperación internacional. De la parte de las empresas, ¿hasta qué punto están implicadas en realizar acciones de voluntariado corporativo o realmente la acción internacional se basa en otros sentidos, ¿no? Desde las fundaciones propias o desde otros ámbitos? Ahora, ¿puedes decirme con más precisión de qué se trata el proyecto? sí, Companies for Good somos una empresa que creamos actividades de equipo, de team building, talleres o otros proyectos sociales junto a ONGs, ¿de acuerdo? Promovemos todos estos proyectos sociales y los presentamos a las empresas para que impliquen a los trabajadores, para que es como una acción de responsabilidad social corporativa implicando a los trabajadores. Se inició empezando por acciones locales, pero ahora ha habido la oportunidad de hacer una acción internacional con una ONG y vamos a hacer un proyecto de transformación social en Mozambique, en una comunidad. Lo hacemos a través del arte, vamos a pintar las casas de la gente, las calles, dependiendo de la recaudación que consigamos, podremos hacer una actuación más grande o más pequeña, ¿de acuerdo? Y además, durante este proceso, que dura 2-3 meses, dependiendo, también hacemos un desarrollo comunitario, ayudando a la comunidad a desarrollar su propia comunidad de forma económica, ¿no? Con distintos proyectos, con coaching sobre todo y trabajos personales, haciendo charlas de motivación, ¿de acuerdo? Y demás, dependiendo de las necesidades de cada comunidad en la que nos encontramos, ¿vale? Entonces nosotros, junto a la ONG que está promoviendo este proyecto, hemos trabajado, ¿no?, unas propuestas para las empresas para que colaboren. Al mismo tiempo, realizaremos una película documental de la acción que se realiza allí y se emitirá con algunas sesiones en algún cine de Barcelona, con un acuerdo que estamos a punto de cerrar con Cinesa. Entonces, bueno, es una acción que ofrecemos muy chula a las empresas, de poder colaborar a través de un voluntariado corporativo internacional
o con una actividad de team building que se puede realizar en Barcelona. Y igualmente se colabora de una forma económica que también damos una aportación al proyecto, o solamente realizando una aportación económica. Y como yo nunca hemos ofrecido como Companies for Good una acción de voluntariado corporativo internacional, tenía mis dudas de hasta qué punto podemos llegar a implicar a empresas, ¿no?, a que envíen trabajadores a Mozambique. Pues en principio el voluntariado corporativo es una de las fórmulas que está más arraigada, ¿no?, entre los distintos mecanismos de responsabilidad social que desarrollan las grandes corporaciones. Darme un segundito porque me está dando un mensaje el ordenador que se está quedando sin batería. Un momento. Como te decía, en principio las fórmulas del voluntariado corporativo están bastante arraigadas. Entonces, sí que es cierto que el voluntariado corporativo suele ser una de las piezas claves para articular la RSC y el trabajo también con los trabajadores, y que va muy en consonancia con las propias políticas de responsabilidad social que tengan las empresas. Funciona muy bien en las grandes, o sea, más en grandes empresas que en pequeñas empresas. O sea, no sé qué tipo de target tenéis seleccionado desde el punto de vista de empresarial o socios, y luego tampoco sé si la alianza que tenéis hecha con la organización no gubernamental a la que has mencionado implica también que esa organización a su vez tiene relaciones con empresas o ya tiene fórmulas de voluntariado corporativo abiertos, y lo que podéis hacer es utilizar los canales de la organización. Es decir, hay como dos fórmulas. Si sois vosotros llamar a la puerta de las grandes empresas o de las empresas que tengáis identificadas y que ya tengan un programa voluntario corporativo, ¿vale? Esa es una opción. La otra opción es que sea la propia organización, digamos que vosotros ahí deis un paso más atrás, ofrezcáis un poco como el paquete, los contenidos, y sea la organización no gubernamental la que, si tiene una red, digamos, de empresas afines o empresas colaboradoras, la que ofrezca un poco este servicio. Lo que sí que yo creo que es bastante solvente es que como que la presentación sea conjunta, o sea, que si es un producto que habéis diseñado entre las dos entidades, pues podáis llamar a las empresas que tengáis identificadas y ofrecérselo. Ahora es buena época porque es verdad que todos estos temas se mueven ahora de cara al verano. Y normalmente, bueno, muchas veces hay como dos especies de ofertas, ¿no? Pero siempre se suele hacer un lanzamiento como una oferta de voluntariado corporativo previo a los meses estivales, que es cuando también pues, una gran parte de los empleados y las empleadas tienen tiempo libre. ¿Por qué os digo las grandes empresas? Pues porque normalmente al final el voluntariado corporativo o este tipo de voluntariado conlleva una serie de costes adicionales, y depende un poco del tipo de organización no gubernamental, pues no todas las organizaciones no gubernamentales también pueden de alguna forma cubrir este tipo de gastos y suelen correr a cargo de la empresa. Por lo tanto, ahí es verdad que si es una empresa grande y esto forma parte de su política de responsabilidad social, pues tenéis también más posibilidades de que el programa llegue a buen término. Esto es sobre lo que ya está establecido. Si se trata de llamar puerta fría, digamos, o sea, que estéis empezando y no lo habéis hecho nunca, ahí la recomendación es, bueno, yo utilizaría 3 criterios. Uno, el criterio geográfico. Es decir, si sois dos entidades catalanas, pues que al final os dirijáis a empresas cercanas, por decirlo de alguna manera.
Otra es el criterio sectorial, y es que os acerquéis a aquellas empresas cuyos productos, bienes o servicios pues puedan ser complementarios o puedan suscitarle interés, digamos, el trabajo que estéis desarrollando. O tres, que le aporte algún tipo de valor, es decir, además del voluntariado corporativo, has comentado también que es factible desarrollar una serie de sesiones, ¿no?, de team building, bueno, que puedan encajar a lo mejor con la parte más misional o con alguna de las casuísticas, digamos, o del tratamiento que desarrollen ellos, y ahí se pueden establecer, digamos, esas sinergias o complementariedades. O sea, si os dais cuenta en lo que apareció también en la segunda parte del módulo, una de las cosas que se prioriza es que haya como estrategias win-win, o sea, que también de lo que se trata es de ir de las clásicas o fórmulas, digamos, más antiguas de patrocinios, filantropías, pero bueno, que haces esto y queda un poco al margen, ¿no?, de tu negocio. En el momento en el que das un paso más y tratas de involucrar a otros actores, tanto dentro de la empresa como potenciando un poco lo que se conoce como cadena de valor, pues tienes que ir a fórmulas de ese tipo. No sé si con esto te ayuda, te sirve, o que necesitas que profundice en algo más, me dices. No, no, todo bien, todo bien. Lo que es esto, no, no sé hasta qué punto las empresas permiten, ¿no?, o dan, ofrecen a los trabajadores la posibilidad de irse una semana o 2 semanas fuera y cómo lo encajan con el salario no sé, ahora estamos hablando con algunas empresas y ya lo he presentado, sobre todo grandes empresas, algunas estamos en contacto, pero aún no he presentado este proyecto, pero sobre todo con startups tecnológicas, que en Barcelona hay muchas, y las empresas estas de nueva creación, la pirámide, digamos, es mucho más plana, ¿no? Y es más fácil llegar a los que toman las decisiones. Entonces, bueno, estamos viendo y a ver qué sale. En el módulo, en la segunda parte, tenéis algunos ejemplos de voluntariado corporativo que se han establecido con ONGs grandes. Pues hay una experiencia entre culturas, hay otra experiencia de voluntariado corporativo también que la está desarrollando Intermon Oxfam. Ha habido experiencias de voluntariado corporativo, yo no sé si en Mozambique, fíjate, de Alianza por la Solidaridad, que no tiene sede en Barcelona, pero sí que otra de las opciones que puedes hacer es, bueno, más allá de la organización con la que vayáis a colaborar, bueno, pues estudiar si eventualmente hay otras organizaciones que tienen presencia en Mozambique y ver ahí qué tipo de relaciones o de partenariados con el sector privado tienen, ¿no? Porque es también te puede dar te puede dar una pista. Y las que sí que lo tienen recogido como política es factible, es decir, normalmente es una semana o 2 semanas, se pagan los gastos, se considera una especie como de cesión del trabajador, igual que hacen aquí formación pro bono o hacen cosas pro bono para muchas organizaciones, pues ese tiempo de alguna forma se hace también esa especie como de pro bono en el exterior, ¿no?, esa parte del voluntariado. Y sí que es factible. Cuanto más grande sea la empresa, más fácil es también que cubran este tipo de costes. Porque es cierto que las startups tecnológicas están fenomenal y molan mucho. Y desde el punto de vista, digamos, del desarrollo del negocio, puede ser interesante, pero igual es una fase todavía un poco incipiente y no hay, digamos, la solvencia económica o el respaldo económico que te puede dar la seguridad de poder afrontar de alguna forma proyectos de estas características. Esto es cuestión un poco de mirarlo. Perfecto. Vale, muchas gracias. Nada. El resto que estoy viendo que hay, bueno, María José, David, Goretti, creo que también se había incorporado. Si tenéis alguna pregunta que queráis trasladarme, eh, sí, Jaime creo que quiere hacer alguna pregunta, pero no le oímos. No.
Perdona, no, que me está conectando ahora, que llega un poco tarde, disculpa. Ah, nada, nada. En Greenpeace tenéis alianzas con empresas tipo Companies for Good o... Es que Companies for Good nació en Dubái, ¿vale? Y yo estaba trabajando allí junto a su fundador, que también es de Barcelona. Lo estamos implementando ahora en España. Y bueno, con alguna ONG más internacional, digamos, como la... ¿Cómo se llama? Ah, espérate un momento. Bueno, hemos hablado con algunas ONGs más grandes y cuesta más entrar, ¿no? De momento las alianzas que tenemos son con fundaciones o organizaciones sin ánimo de lucro más pequeñas, pero no sé si Greenpeace hace alianzas con empresas como la nuestra o como ya tenéis vuestros programas de captación de fondos, ya no os interesa trabajar con empresas como la nuestra. Bueno, nosotros tenemos una política de todas las que existen en el mercado, la más restrictiva. Y Greenpeace España, además, dentro de toda la familia Greenpeace, es de las también de los Greenpeaces más restrictivos. Por cuestiones de independencia, no colaboramos con ninguna empresa. Con ninguna es con ninguna. Eh, Solo recibimos, en el caso español, donaciones de particulares. Hay pequeños, medianos y grandes donantes, pero todos tienen que ser particulares. No pueden, si son grandes donantes, no pueden ser miembros o tener, ser titulares o parte de una empresa. En fin, es muy complicada la política de, de partenariados de Greenpeace, sobre todo por lo que te digo de mantener la independencia. Lo que sí que hacemos es utilizar, digamos, la organización, que es una organización grande, para promover otro tipo, digamos, de negocios. O sea, todo lo que tiene que ver con el apoyo a la economía social, solidaria, eh, lo que se consideran como nuevas economías, economías kilómetro cero, mucho más colaborativas, relocalizadas, poco dependientes, digamos, de circuitos exteriores o que acortan los circuitos desde el punto de vista de la producción. Todo eso sí que está dentro, digamos, de una parte de nuestras actividades, y lo que hacemos es desarrollar cosas conjuntamente. Es decir, yo igual lo que hago es que, bueno, pues puedo ayudar a lanzar o a posicionar, digamos, dentro del desarrollo de determinadas empresas a algunas. No porque me case, digamos, con ellas, sino porque estratégicamente lo que se entiende es que se está favoreciendo, digamos, el desarrollo o el crecimiento de la oferta de forma distinta, ¿no? A la gran oferta, ¿vale? Y que además eso va en sintonía con el crecimiento de una masa crítica de consumidores que buscan, digamos, alternativas desde el punto de vista de otro tipo de consumo y, bueno, pues por lo que sea, no existe todavía la materia prima o el desarrollo suficiente, ¿no? Entonces es cierto que, por ejemplo, el mercado social o pequeñas cooperativas, o sea, este tipo de colectivos, ya te digo, sin identificarnos con ninguna empresa, sí que puede ser o podéis ver que igual Greenpeace está apoyando algo de eso, pero es lo único, digamos, no tiene tanto que ver con la financiación, sino con apoyar otras formas de desarrollo, ¿no? O combatir pues probablemente las grandes corporaciones o el impacto de las grandes empresas, favoreciendo el desarrollo, digamos, de tejido empresarial mucho más local que favorece la relocalización de determinadas actividades productivas, genera empleo local, incorpora a las mujeres o a las personas más vulnerables o que están desempleadas, en fin, tiene más que ver con este tipo de cosas.
las súper grandes es verdad que es complicado porque al final uno de los grandes problemas, que yo creo que lo decía también Chus en su presentación de la segunda parte, es que la ODE pues se ha reducido muchísimo. Entonces, una salida para muchas de las organizaciones, pues evidentemente ha sido el mercado de financiación privada, por decirlo de alguna forma, y ahí cuanto más grandes son, pues también, o sea, esto siempre es así, desgraciadamente, o sea, es un poco la ley de la oferta y la demanda, y una gran empresa quiere asociar su nombre al de una organización sin ánimo de lucro que sea conocida, y si es internacional, pues mejor, ¿no? Esto es así, porque al final hay muchas pequeñitas que tienen un trabajo muy interesante y se quedan por el camino, ¿no? Entonces, ahí es cierto que, como todo, yo soy muy fan de las pymes, y hay muchas pymes que hacen un trabajo muy interesante. Entonces, mi recomendación es que en lugar de fijaros siempre en las ONGs súper grandes o súper conocidas o súper internacionales, también contactéis a algunas otras que igual no son tan conocidas, pero que llevan muchísimo tiempo trabajando, que tienen mucha experiencia, porque muchas están como muy focalizadas en determinados sectores y en determinados países, son más o menos estables, y precisamente porque no tienen la capacidad de llegar a otro tipo, digamos, de colaboraciones con empresas grandes, son mucho más permeables al inicio de este tipo de colaboraciones. O sea, podéis encontraros en colaboraciones muy exitosas, sin ser dos grandes súper conocidos, digamos, ni la ONG ni vosotros, o a priori tal, y desarrollando pues proyectos muy interesantes, ¿no? Y también innovando y creando valor, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata. Y bueno, si quieres ya en privado, pero me pones un email, o a través del foro, yo te puedo recomendar, si me das más pistas o lo que sea, te puedo decir, pues mira, yo lo haría con esta organización o con esta otra, o estas trabajan en estos países y tienen este tipo de perfiles. Yo que sé, pues por ejemplo con startups, yo creo que os lo he mencionado antes, yo también hablo de alianza, pero porque soy también del patrón. Yo soy del patronato de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, vamos, de la Asamblea y del Comité Ejecutivo, y soy del patronato de Alianza por la Solidaridad, aparte de que profesionalmente pues trabajé en Greenpeace, ¿no? Pero Alianza, por ejemplo, que trabaja en Mozambique, ahora tiene un proyecto de startups con mujeres palestinas, bastante interesante, con temas de acceso a las tecnologías, y va a abrir otros en consorcio con otros socios europeos en el cinturón del Sahel, con temas de empleabilidad, juventud, emprendimiento y todo lo que son nuevas tecnologías. Entonces, a veces es más fácil, ¿sabes? O encuentras procesos de innovación probablemente más cercanos a los que tú me estás diciendo en organizaciones así, que en las súper grandes, súper conocidas, donde pues es complicado que te abran la puerta muchas veces, desgraciadamente. Vale, muchas gracias. Nada. María José, Jaime, David, si tenéis consultas, me interrumpís, si no, yo creo que una de las cosas que quería también comentaros, que se lo he expuesto antes a vuestro compañero cuando me he incorporado, no sé si lo habéis oído, es que me parecía bastante interesante pues utilizar también un poco el espacio que ha abierto de alguna forma el proceso electoral, ¿no? para, abordar bueno, pues cómo impacta de alguna forma los resultados de las elecciones, o el contenido, digamos, de lo que estaba recogido en los programas políticos, ¿no? Sobre la cooperación. Sabéis que, bueno, por lo que habéis visto también de los materiales suministrados, pues al final la cooperación como tal, y como se ha entendido hasta hace relativamente poco, yo creo que es un término que pasará pronto a la historia. Ya todos hablamos de desarrollo, pocos hablamos de cooperación, ¿no? Y en todo caso, la política pública de desarrollo, o antes llamada política de cooperación española, sí que ha sido objeto, ¿no? de atención por parte de los programas electorales de los partidos políticos. En el caso del Partido Socialista, que al final es el que ha ganado las elecciones,
bueno, pues la propuesta de alguna forma apoyaba la recuperación de la senda del 0,5% de la renta nacional bruta vinculado a la ejecución presupuestaria o de los fondos destinados a desarrollo, a cooperación, y además hacía referencia al cumplimiento de la transversalización de la propia Agenda 2030, ¿no? En el caso del PP no había un compromiso, digamos, en su programa vinculado a la cantidad, pero sí a los sectores, y hablaba de la promoción, digamos, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de la promoción de los derechos humanos, de la especial atención a la paz y al conjunto de los actores de desarrollo también, y a como el sector privado, pues esto al igual que Ciudadanos, que también lo contemplaba, no podían ser un motor que nos ayudara para ganar impacto, mejorar el impacto de nuestras intervenciones. Esto, sobre todo, el impacto estaba muy vinculado al programa de Ciudadanos, ¿no? Y en el caso de Podemos hablaba de un 0,7 sobre 2 legislaturas, o sea, en vez del 0,5 del que habla el PSOE, ellos hablaban de un 0,7%. ¿Os acordáis? Bueno, los que llevamos muchos años en cooperación, históricamente se habla del 0,7%, que como sabéis, pues es un compromiso que viene de lejos, entonces recuperan esta vieja reclamación. Y plantean esto junto con, aparte del aterrizaje o el desarrollo de la Agenda 2030, bueno, pues el avance en materia de coherencia de políticas de desarrollo, que es otra de las cuestiones, yo creo que es muy relevante para un curso de estas características, ¿no? Porque al final no se trata tanto, que es a donde yo quiero llevar un poco la reflexión de esta videoclase y lo que me gustaría un poco plantear o que os haga pensar este módulo con lo que tiene que ver con la cooperación o con el desarrollo, sino de qué forma estamos promoviendo el desarrollo, ¿no? Y cómo el sector privado promueve el desarrollo, porque al final podremos ir a avanzar hacia fórmulas de colaboración, mejores o peores, y espero que mejores con el sector privado, es decir, no tiene por qué estar exento de todos estos procesos, y yo creo que en un mundo global como el actual, pues no tiene mucho sentido, evidentemente, no considerar el impacto de las empresas, ¿no? Sobre el desarrollo. Me da igual de cualquier país, ¿no? Pero especialmente de los países en desarrollo, renta media o países pobres o estados frágiles, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo hoy en día reconoce estas cuestiones, pero al mismo tiempo que se reconocen estas cuestiones y el espacio, ¿no? O el rol decisivo o importante que tiene la empresa, otra de las cuestiones que sí que hay que repensar es de qué forma, ¿no? Estamos haciendo negocios, ¿no? O si merece la pena o hasta qué punto, ¿no? Pero merece la pena invertir en desarrollo y colaboraciones con el sector privado si luego estamos favoreciendo inversiones o tratados de libre comercio. Eh, que reposicionan, digamos, determinados intereses frente a otros. Al final, yo creo que sí que hay que ser muy vigilante en todo lo que tiene que ver con la coherencia de políticas, y con una mano no podemos, pues, quitar, ¿no? Lo que estamos dando con la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también me gustaría saber un poco qué opináis, y si de alguna forma el planteamiento que se hace en este módulo, que pretende también un poco enganchar con otro módulo que veréis más adelante, que es el de empresa y derechos humanos, ¿no? O el impacto de la empresa en desarrollo, ¿no? Eh, pues os sugiere un pensamiento un poco en esta dirección, ¿no? O sea, yo creo que, insisto, ya no es ni contigo ni sin mí, como igual hace 10 años, pues sí había mucha más beligerancia de organizaciones que directamente no reconocían pese a que en el caso nacional, insisto, la ley española sí que lo recoge, el papel de la empresa, sino, bueno, pues de qué forma, ¿no? A qué precio y a través de la promoción de qué tipo de proyectos, ¿no? Porque si no, bueno, pues hay quien considera que si eso no se modifica, pues no tiene mucho sentido avanzar hacia fórmulas como las que se plantean en esta segunda parte del módulo, ¿no? Donde, bueno, pues hay un impacto positivo y hay cosas muy positivas, pero sí queda muy circunscrito al ámbito de empresas pequeñas, porque las grandes al final manifiestamente están generando un impacto negativo si se ven otro tipo de aspectos, ¿no? De lo que es el desarrollo del core business, ¿no? De estos grupos de empresas, la mayor parte de ellas grandes y transnacionales.
Así que si nos importa, me gustaría un poco también escucharos, porque a nosotras nos sirve también de termómetro y luego, bueno, pues también de alguna forma reorienta esa parte más de ejercicios prácticos que sí que se os piden, ¿no? Al final del módulo. Estáis... Bueno, veo que todavía no os ha dado tiempo a reflexionar sobre esto que os estoy preguntando. No, vale. Bueno, pues a mí sí que me gustaría que reflexionéis y sobre todo que una de las lecturas que hagáis de parte de los contenidos de este módulo tengan que ver un poco con esto, ¿no? Porque de nada sirve, yo creo que avanzar al desarrollo de partenariados, al pensar un poco en estrategias que generen valor, que integren, que revisen el impacto, digamos, de estos actores en los procesos de desarrollo si efectivamente no aseguramos una coherencia de políticas, ¿no? O no sé muy bien, para que nos hagamos una idea, o sea, no sé de qué me sirve tener un voluntariado corporativo con ACBAR, por ejemplo, ¿no? O con ACS, si luego existe una vulneración constante, ¿no? de las guidelines de la OCDE, de los principios rectores de la OCDE para empresas transnacionales en sus operaciones en el exterior, ¿no? Y existe una violación sistemática por parte de este tipo de actores, ¿no? Pues en este caso de varios convenios de la OIT, los que afectan, digamos, a las consultas de determinados pueblos indígenas y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que esta es una de las grandes reflexiones y que de cara al próximo año, tanto en el ámbito doméstico, nacional, con un nuevo, vamos, con un gobierno, no sé si continuista, pero bueno, en principio, si se forma gobierno continuista, una de las cuestiones que están en agenda política es el desarrollo de una ley de diligencia de vida, que eso también lo veréis. Y que viene un poco a fijar cuál es el impacto, digamos, en desarrollo de la actividad de las empresas que son transnacionales y cómo se deben de alguna forma de ejecutar ese tipo de intervenciones. Esto está, insisto, a caballo entre este módulo y el módulo que vais a ver de derechos humanos, pero al final es un actor que opera en un contexto de cooperación y muchas veces se ve beneficiado de fondos o financiación que computa como ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Una parte es computable como ayuda oficial al desarrollo, sobre todo en el caso de pues, obras de infraestructura en muchos países de África, para el desarrollo de empresas de obras hidroeléctricas o la mejora de las infraestructuras, si se consideran infraestructuras, digamos, básicas, como está ocurriendo también en muchos países de África o en América Latina ha existido históricamente, ¿no? Todas aquellas cuestiones que están vinculadas a lo que es la provisión de servicios sociales básicos, pues están un poco ahí en la línea, ¿no? Y bueno, sobre esto es sobre lo que tendréis un poco que pensar y probablemente pues tener una opinión. Luego, más allá de que efectivamente en el ámbito nacional se va a legislar o se tiende, o se debe tender a legislar sobre esto, es uno de los compromisos también de varios partidos políticos. En el ámbito internacional llevamos ya años, este es el cuarto año, con un proceso abierto dentro del sistema de Naciones Unidas para desarrollar un tratado no vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, ¿no? Que pueda regular estas cuestiones, de forma que tendríamos un paraguas multilateral, como existe con la mayor parte, digamos, de los convenios internacionales, y luego el desarrollo de una legislación nacional. En esto llegamos un poco tarde como España, porque hay otros países de nuestro entorno que sí que han desarrollado legislaciones de diligencia de vida o que de alguna forma
aseguran que no existen incoherencias entre las políticas, es decir, entre las políticas comerciales, por ejemplo, y lo que es la política de desarrollo en muchos países, lo ha hecho Francia, lo tiene Alemania, bueno, lo ha desarrollado Suiza, ahora mismo el gobierno holandés la tiene también en discusión y están un poco viendo cómo se avanza. Y ya por concluir, deciros que en España el único caso existente es la transposición de una directiva comunitaria sobre el EUTR, que es la directiva sobre el EUTR es la que legisla y vigila que la madera que se importa dentro de la Unión Europea no es lo que se conoce como madera manchada de sangre, es decir, que no proviene de bosques deforestados en la que haya existido o se pueda de alguna forma probar que ha existido una vulneración de los derechos humanos o de los derechos ambientales de estos lugares, ¿no? Por parte de las empresas. Esto se legisló a nivel europeo, pero está solo circunscrito al ámbito de la madera y se aplica en España. Y ha habido, bueno, pues, sobre todo en Galicia, lo que sí que hay es una exigencia a las comunidades autónomas para que apliquen este tipo de normativa, ¿no? Y sobre esto es un poco sobre lo que avanzaremos en la próxima legislatura. Está muy relacionado también con la coherencia de políticas que os decía y con el propio desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenibles. Y este es uno de los grandes retos que tenemos por delante, no solo aumentar la ayuda de cooperación, sino efectivamente hacer que la lucha contra las desigualdades sociales y las inequidades, el apoyo en nuestro país al estado de bienestar, por otro lado, y la lucha contra el cambio climático y las políticas ambientales, pues están un poco en el centro de la agenda. Y que no solamente desde España, sino que España, con su acción exterior, es decir, con su política exterior y de cooperación, pues de alguna forma lo esté apoyando. De esto ha habido muchos compromisos, pero poca concreción hasta la fecha. Ha sido mucha política y desgraciadamente pues pocos avances. Esto es un poco lo que os quería plantear o comentar. Si no tenéis... Oye, sí, un par de cuestiones en relación a lo que has hablado, perdona. Efectivamente, coincido contigo con esto último que dices de la política, ¿no? Y de la actuación de los partidos políticos en su gestión en el día a día, luego de lo que dicen en los programas. Efectivamente, a mí me llama mucho la atención que efectivamente en algunos programas sí que vienen determinadas líneas, ¿no? Para trabajar en el caso de que los partidos fueran elegidos, pero luego, fíjate, ni siquiera hablan en campaña de estas cosas. O sea, estas cosas que aparecen en el programa en una parte más o menos presente, luego ni siquiera se nombran en los debates públicos ni se habla de ello, ¿no? Y a mí sí es una cosa que me llama muchísimo la atención porque, sin embargo, sí que es verdad que eso choca un poco con la realidad que estamos viendo cada vez más en los medios de comunicación, sobre todo me refiero a temas de sostenibilidad, cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces parece que pareciera como que los políticos vivieran, bueno, pues de otras cosas, ¿no? No sé qué opinan sobre esto, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho porque temas que sí que están sobre la mesa ya y en la actualidad y cada vez más sobre en los medios, sin embargo, en la campaña prácticamente no se ha oído hablar de ellos, a pesar de que vengan en algún partido político de forma excepcional se hable de ellos, ¿no? Y luego, en relación a lo que comentas de las grandes empresas, a mí esto me genera muchas dudas, ¿no? Porque, por un lado, cada vez más la concentración a nivel mundial, efectivamente, todo se concentra en grandes grupos empresariales, ¿no? Que van absorbiendo a los pequeños grupos que van surgiendo en diferentes sitios, y hablas tú de intentar potenciar las pequeñas empresas en determinados sitios, ¿no? Pero es verdad que, claro, si no cuentas con estas empresas grandes, realmente son estas empresas que pueden cambiar en gran medida las cosas, ¿no? Yo no sé si se puede avanzar en todos estos aspectos sin contar con estas grandes empresas. Yo creo que es verdad que muchas de estas empresas están haciendo políticas muy vinculadas al greenwashing, ¿no? Y el lavado de imagen y este tipo de cosas, pero quizás esa forma de empezar a que vaya calando dentro de estas propias organizaciones ciertas maneras, quizás cosas que empiezan por un mero lavado de imagen hacen que se cree una masa crítica dentro de las propias empresas, discúlpame, una masa crítica dentro de las propias empresas y
Y eso hace que estas empresas pues vayan poco a poco asumiendo determinados temas relativos, pues tanto temas sociales como medioambientales, como de transparencia y gobierno corporativo, ¿no? Entonces yo creo que por algo hay que empezar. Yo en ese sentido intento ser un poco más optimista. Yo creo que hay que intentar ir entrando en las grandes empresas, aunque sea de estas maneras, para que luego se vaya formando esa masa crítica, ¿no? No sé lo que piensas al respecto. Gracias, Jaime. Bueno, yo sobre los programas electorales estoy completamente de acuerdo. De hecho, desde Greenpeace hemos lanzado bueno, una campaña paralela durante el proceso que va a durar todas las elecciones, no solo las generales, sino también las autonómicas, locales y las europeas, porque consideramos que, bueno, al final este es un año bastante decisivo, no solo por lo que tiene que ver con las elecciones generales, sino por lo que nos jugamos en las locales, autonómicas y también en las europeas, porque al final una gran parte también de las decisiones y de las políticas que desarrollamos en España provienen directamente, ¿no?, del entorno de la transposición, ¿no?, de directivas, reglamentos y decisiones, ¿no?, que se toman fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, es importante, yo creo que trasladar y elevar un poco la presión hacia la clase política sobre de qué estamos hablando, ¿no? Porque parece que, desgraciadamente, pues al final el debate territorial lo ha polarizado todo y se ha hablado muy poco, pues tanto de los problemas ambientales, pero tampoco se ha hablado, ¿no?, de la agenda internacional, ¿no? Y llama mucho la atención que todo el mundo se llene la boca, y esto es un poco llamativo, ¿no?, porque es que han hecho mucha pre-campaña con la Agenda 2030 y que luego, por ejemplo, haya sido pues una de las grandes ausentes, ¿no?, del debate desde el punto de vista de lo que tiene que ver con ese enfoque más de lucha contra las desigualdades y desarrollo, ¿no?, de un modelo de desarrollo de unas políticas públicas desde la equidad y la sostenibilidad, ¿no?, que al final, en esencia, los ODS pues podrían concretarse un poco en ambas cosas. Entonces, bueno, sí, comparto contigo esa percepción. Sobre tu segunda pregunta o tu segunda observación, o sea, yo no es que no esté de acuerdo con que las grandes empresas tienen un papel, yo creo que tienen efectivamente un papel y que ya desarrollan bueno, pues sus propias políticas de responsabilidad social, en unos casos, pues yo creo que de manera más valiente o más imbricadas en lo que es el corazón de su negocio y que hay mucha más armonía o sintonía y no es una parte, digamos, con la que pues cumplir el expediente o, bueno, como tú decías, ¿no?, hacer operaciones de maquillaje o de greenwashing, sino que, bueno, poco a poco forma parte de esa espina dorsal del negocio y se generan todas estas dinámicas, bueno, cambiando en cuestiones de transparencia y rendición de cuentas, de gobierno corporativo, de relación con el conjunto de los stakeholders, midiendo impacto en desarrollo, viendo cómo se eh, desarrollan los procesos de internacionalización, o sea, desarrollando todas estas cuestiones y cambiando, digamos, las propias políticas. Pero muchas veces, bueno, pues yo creo que si las grandes empresas, que al final son las que también tienen las capacidades, simplemente cumplieran con la legislación que están obligadas a cumplir, pues ya habríamos avanzado mucho. Es decir, por ejemplo, lo del reglamento UTR que te estoy diciendo o lo de la nueva ley de información no financiera para las empresas cotizadas que tienen 2 años para su desarrollo y la mayor parte de ellas no cumplen con más de la mitad, más del 50% de los postulados que recoge esta ley, pues ya tienen tarea, ¿no? O sea, habrá que ver un poco cómo se cumple la legislación, ¿no? O, por ejemplo, en las que están internacionalizadas o desarrollan operaciones en el exterior y sí que entran, digamos, al juego de reducir estándares laborales porque se adecúan a los países donde están trabajando como contratistas o desarrollando en lugar de a los estándares que asume la empresa matriz de los países de origen, es decir, de nuestro país. Bueno, pues es que todas estas cuestiones, digamos, ya las podrían ir poniendo en práctica. Ya existe legislación, los convenios de la OIT suscritos por todos nuestros países están ahí. Ellos, como actores que operan en terceros países, deberían de conocerlos y también aplicarlos, y no es así, ¿no? Porque siempre hay resquicios legales o siempre se amparan en que la legislación en muchos de estos países pues es mucho más laxa y ellos no incurren, digamos,
un incumplimiento de la normativa nacional de estos contextos, ¿no? Entonces, bueno, sí, ojalá efectivamente avancen, pero vamos, no creo que tengan que reinventar la rueda, sino muchas veces, como bien digo, pues cumplir la legislación, ¿no? Y luego la referencia que yo hacía hacia las pymes, bueno, hay una parte de la nueva ley de información no financiera también va dirigida en el medio plazo hacia las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ahí, más allá de las del IBEX, pues por ejemplo las del mercado alternativo bursátil o las del continuo, pues también tienen un reto por delante para mejorar en el reporting y en la relación que tienen hacia sus stakeholders y pueden avanzar y desarrollar por ahí prácticas que mejoren su responsabilidad social o de alguna forma el planteamiento de sus negocios de acuerdo a este tipo de cuestiones. Y al final no podemos olvidar que en un país como este el motor de la economía siguen siendo las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces yo sí que creo que eso, vinculado a también los nuevos flujos económicos, pues hace que si contemplamos, tomamos en serio al final todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y forma parte, digamos, del negocio de una gran parte de las empresas, internalizando muchos de los costes que ahora no se internalizan, pues las pymes están obligadas también a cambiar, ¿no? Y a incorporar todas estas cuestiones en su desarrollo de los negocios, ¿no? Y eso es un poco, yo creo que contestando a tu pregunta, lo que podría decirte así rápidamente. Muy bien, gracias. Sí. Estoy de acuerdo contigo en que efectivamente... No, yo ya te digo, el planteamiento que hacías es como las grandes empresas, digamos, que están presentes en todos lados e incluso ocupan muchas veces parte de la masa trabajadora, ¿no? de los diferentes países. Esa gente que probablemente se inicia en temas de responsabilidad corporativa vinculados a cumplimiento normativo estrictamente muchas veces, ¿no? O a intentar ir más allá, al final son los que hacen detractores a que con sus movimientos y moviéndose de una empresa a otra pueden generar también cierto movimiento en las pequeñas empresas. Incluso la empresa grande muchas veces arrastra a la pequeña para el cumplimiento de determinados aspectos, ¿no? Pues a través de que son proveedores o de desarrollan algún producto, etc., ¿no? Entonces, pues decía yo que las grandes, efectivamente, si se lo tomaran de verdad en serio, tienen mucho que decir en todo esto, porque al final mueven a mucha gente que además luego se mueve con otras empresas, se relacionan con terceras empresas, con lo cual yo creo que su responsabilidad en este sentido deberíamos desde luego exigirles efectivamente todos que hicieran mucho más y que de verdad hicieran detractoras, ¿no? Hacia toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente todavía probablemente no estamos en ese punto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a las personas que habéis atendido la videoclase. Os voy a compartir un artículo que ha sido publicado hace una semana, un poco al hilo también de las elecciones, que hace ya una especie de llamamiento a repensar, ¿no? la propia política de desarrollo española y evidencia una serie de retos. Como habéis tenido y tenéis a vuestra disposición la base, un poco el corpus teórico de este módulo, pues yo creo que os va a ser interesante y sobre todo que vais a ver rápidamente si estáis de acuerdo o no y cuál creéis vosotros también que es la salida que tenemos, ¿no? como país para reorientar nuestra propia política de desarrollo, que al final por la propia configuración de la política exterior de la Unión Europea forma parte también de ese acervo comunitario y de la propia visión o la política de desarrollo de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí también tenemos muchos retos por delante. Y nada, por mi parte nada más, agradeceros nuevamente la atención y bueno, todavía os queda mucho curso por delante. Los profesores, aunque este módulo concluya, pues estamos un poco a disposición del alumnado. Si tenéis consultas, pues ya sabéis también cómo contactarnos y trataremos también de daros una respuesta a vuestras necesidades académicas. ¿De acuerdo? Muy bien y gracias y un saludo para todas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.